La escala y amplitud de la creciente revolución tecnológica está produciendo cambios económicos, sociales y culturales de proporciones que, en palabras de Klaus Schwab, son de proporciones tan fenomenales que son tan casi imposibles de prever. En los últimos años, la ciencia y la tecnología han pasado de dar pasos firmes a avanzar a zancadas. La inteligencia artificial, la biometría, el Internet de las cosas, las redes 5G, el blockchain, la nanotecnología, el Big Data, en fin, son tan solo algunos ejemplos de los avances disruptivos. En todos ellos se trabaja actualmente y, como se reporta en diversos medios, algunos empiezan a tener aplicaciones prácticas. Aunque para comprender la disrupción que está ocasionándose en todos los campos del saber por los avances tecnológicos, es importante tener en consideración que para hablar de la supremacía cuántica, en primer lugar vamos a abordar a muy grandes rasgos qué es la teoría de los cuantos aplicada a la ciencia computacional, la cual ha pasado mayormente desapercibida, en parte debido a su complejidad y hermetismo. La teoría de los cuantos o teoría cuántica, como bien lo explica Carlo Rovelli, ha obtenido un éxito de naturaleza experimental sin precedentes y ha dado como resultado aplicaciones que nos han cambiado la vida cotidiana, aunque al día de hoy sigue envuelta en un velo de oscuridad, ya que la mecánica cuántica nace directamente de diversos experimentos. Sabin comenta que la física cuántica tiene un peso creciente en la cultura popular y esta no describe objetos como los que estamos comúnmente familiarizados, sino que es sobre todo la física de las pequeñas partículas como los átomos, electrones, fotones, etc., o en algunos casos especiales de objetos más grandes, pero sometidos a condiciones exclusivas de laboratorio, que casi no aparecen de forma común, por lo que aquellos objetos físicos que se puedan describir mediante la física cuántica presentan algunas propiedades distintas a las que se están acostumbrados. La física moderna está basada en dos grandes teorías que surgieron a principios del siglo XX, que son la relatividad y la mecánica cuántica. En ambas, se describe la naturaleza en condiciones que rebasan ampliamente los límites de nuestras experiencias comunes, ya que por un lado, la relatividad permite estudiar fenómenos que implican velocidades cercanas o iguales a las de la luz, y en especial lo relacionado con el electromagnetismo, que sería la relatividad especial, y la gravitación y cosmología, que sería la relatividad general. Y por su parte, la mecánica cuántica describe los procesos que ocurren en el mundo de los átomos, donde conceptos físicos como la posición y la velocidad pierden su sentido cotidiano, ya que su descripción está basada en el lenguaje matemático, ya que el lenguaje usual es incapaz de describir los fenómenos del mundo atómico. Es preciso decir que la mecánica cuántica difiere esencialmente de la mecánica clásica y se aplica a todo sistema cuántico, cualquiera que sea su estructura o tamaño, ya que existen sistemas cuánticos macroscópicos como por ejemplo los cristales, el superconductor, el láser, etc. Y para asentar esta teoría fue necesario abandonar muchas ideas viejas y cambiar principios establecidos. La teoría de los cuantos nació en 1900, cuando el físico alemán Max Planck estableció una fórmula que actualmente se le conoce como constante de Planck, la cual se representa como se ve en pantalla en estos momentos. Así pues, un cuanto es una porción de energía que posee, emite o absorbe una fuente de ondas electromagnéticas, es decir, se trata de un oscilador de frecuencia natural. Dicha fórmula contrastaba con todo lo que se sabía en aquella época, ya que se creía que la energía variaba de forma continua y no habían motivos para tratarla como si se estuviera hecha de granos.
y es Albert Einstein quien en 1905 comprende que los bloques o cuantos de energía propuestos por Planck son reales. Einstein muestra que la luz está compuesta por gránulos, o mejor dicho, partículas, cuya frecuencia en un grado alto causa el efecto fotoeléctrico. Es decir, el fenómeno solo se produce dependiendo el color, la frecuencia y no de la intensidad de la luz, es decir, de la energía. Es así como Einstein aplicó de inmediato su concepción fotónica de luz al estudio de varios problemas, por ejemplo la radiación térmica de los cuerpos, los cuales eran inexplicables dentro de la física clásica, creándose al paso de los años las primeras teorías cuánticas sobre la estructura de la materia, como por ejemplo el modelo de átomo de hidrógeno de Born en 1913, aunque posteriormente se habrán observado las limitaciones que tenía dicho modelo. Es así que existieron después otros estudios posteriores a Einstein y Planck, los cuales ayudan a comprender aún más cómo se estudiaría la teoría de los cuantos, la cual se ve reflejada en la tan ansiada supremacía cuántica que se busca en nuestros días. Algunos de sus expositores, como los vamos a mencionar a continuación, son Niels Bohr, quien hablaba de la granularidad, es decir, que aquí se estudia la razón por la cual los elementos tenían un espectro cromático determinado, que sería el espectro de Maxwell, y a la vez se trataba de averiguar la razón por la cual se determinaba la posición de las líneas que conforman tales espectros. Y de hecho, Niels Bohr observó que el espectro atómico consta de unas cuantas líneas separadas de carácter discreto. Es así como este científico comprendió que se podía explicar, por ejemplo, que la energía de los electrones de los átomos pudiera tener solo ciertos valores cuantificados, y por lo tanto se llegaría a la conclusión de que tal valor cuantificado le da el carácter granular de la energía de los electrones de los átomos que componen a los propios elementos, y que por lo tanto lo granular es algo muy general en la naturaleza. Otro experto en la materia fue Werner Heisenberg. Sí, por algo Heisenberg de Breaking Bad tiene ese nombre. Pero Heisenberg, el científico, habla del aspecto relacional, y él describe una teoría en la cual se fundamenta el movimiento de las partículas, según la cual éstas no se definen por su posición en todo momento, sino por la posición que ocupan determinados distantes, por lo cual se interactuaría dicha posición con algo. Es decir, la clave compleja para comprender la mecánica cuántica para este científico sería el aspecto relacional de todas las cosas, ya que los electrones no siempre van a existir. Es decir, estos solamente van a poder existir cuando interactúan, ya que se materializan en un lugar cuando chocan con algo, y son los saltos cuánticos entre las órbitas los que hacen reales a los electrones, y por lo tanto un electrón es un conjunto de saltos entre interacciones, por lo que cuando nada perturba a un electrón, este no está en ningún sitio. Por otro lado, habla Paul Dirac con la teoría del indeterminismo, en el cual se establece que la mecánica cuántica de Dirac va a establecer o describir todos los procesos de todos los objetos desde un espacio abstracto, los cuales no tendrán ninguna propiedad en sí mismas, aparte de las que nunca cambian. La mecánica cuántica de Dirac va a permitir hacer dos cosas, en la cual la primera se calcularía qué valores puede tomar una variable física, y esto se le llama cálculo del espectro de una variable, en la cual se refleja el carácter granular de la naturaleza profunda de las cosas, y es sumamente general ya que vale para cualquier variable física.
Los valores calculados son los que una variable puede tomar en el momento en el que el objeto interactúa con otra cosa. Lo segundo que se permite hacer es el calcular la probabilidad de que el objeto se manifieste en este o en aquel valor de una variable en la próxima interacción, lo que se conoce como cálculo de una amplitud de transición. Por lo tanto, en esta probabilidad se va a estudiar en qué consiste la tercera característica clave de la teoría cuántica, que sería el indeterminismo, que sería la incapacidad de hacer predicciones unívocas, sino solo probabilísticas. Y es así como se establece una fórmula para calcular el espectro de las variables y la probabilidad de que en una interacción se manifieste uno u otro valor del espectro. Por lo tanto, el mundo de la mecánica cuántica se reduce al mundo de las interacciones posibles, con lo que la realidad se reduce a una relación. Es decir, de lo estudiado por los anteriores tres expertos, se puede decir que no hay realidad sin relación entre sistemas físicos, ya que son las relaciones las que dan lugar a la idea de la cosa. El mundo de la mecánica cuántica, como lo señala Carlos Rovelli, no es un mundo de objetos, sino un mundo de acontecimientos elementales, y las cosas adquieren entidad en el momento en el que esos acontecimientos elementales suceden mediante procesos. Y para dicho autor, un proceso es el paso de una interacción a otra. Ahora bien, ya teniendo en cuenta los aspectos anteriores, podremos ahora sí abordar qué es la computación cuántica. Para ello vamos a tomar la definición que Venegas Andraka da al respecto. La computación cuántica, rama multidisciplinaria de la ciencia que nace de una combinación ecléctica de la ciencia computacional y la mecánica cuántica, tiene por objetivo utilizar las teorías de las que nace para incrementar sustancialmente la capacidad de los ordenadores para procesar información y resolver problemas. El cómputo cuántico no solo adopta modelos matemáticos para la creación de algoritmos, también usa las propiedades de la materia con la que se procesa información. La computación cuántica se basa en la existencia de un equivalente de los bits actuales, que recibirían en este caso el nombre de qubits. Las diferencias entre ambos son extremas, por lo que se produce un salto cualitativo fundamental entre los ordenadores digitales y los ordenadores cuánticos. Actualmente las computadoras se comportan según una física que se podría llamar, entre comillas, como convencional, denominándose como sistemas digitales. Y es decir, los sistemas digitales utilizan lenguajes de carácter digital. Estos sistemas van a emplear unidades discretas que pueden resumirse en el empleo del sistema binario, y hay que recordar que el sistema binario es un sistema numérico que se basa en el número 0 y el número 1, y es usado para la representación de textos, datos y programas ejecutables en dispositivos informáticos. Pero en el caso de la computación cuántica, los qubits, a diferencia de los bits convencionales, pueden tomar dos valores e incluso un valor que sea combinación de esos dos valores, lo que conlleva a un aumento en la potencia de la computación realmente elevado, dando como resultado el origen de un nuevo paradigma para todas y cada una de las teorías que conforman la ciencia computacional. Es aquí cuando observamos que la computación cuántica va a converger junto con otras tecnologías disruptivas y van a llevar todas estas tecnologías inevitablemente a cambios gigantescos en nuestra economía y en nuestra sociedad, ya que vamos a observar que todas ellas van a posibilitar toda experiencia, aumentando la capacidad humana con las perspectivas y las facultades predictivas que la humanidad no podría alcanzar por sí misma. Por su parte, se prevé que la computación cuántica en específico va a cambiar la misma física de la computación, tal y como se conoce al día de hoy, con la consigna de poder llevar
y poder resolver los problemas más grandes y complejos del mundo. Con origen en los años 80, la computación cuántica, como se dijo previamente, se vale de ciertas propiedades de la física cuántica de los átomos o de los núcleos que les permiten funcionar juntos como bits cuánticos o los qubits para hacer el procesador y la memoria del ordenador. Mediante la interacción entre ellos, mientras se mantienen aislados de nuestro entorno, los qubits pueden realizar ciertos cálculos de una manera exponencialmente más rápida y simultánea que los ordenadores convencionales o clásicos. Es de suma relevancia tener en consideración lo anterior, ya que per se la computación cuántica supone avances en todas las clases de cálculo, es decir, matemática, ciencia e ingeniería, y se estima por lo tanto que se entraría en un mundo en el cual se pueda dar respuesta simultánea a muchos cálculos realizados en paralelo, lo que daría como resultado que en un algoritmo cuántico correctamente construido y aplicado a cuestiones como la ya mencionada por muchísimos expertos Machine Learning, que es una de las clases de inteligencia artificial, se daría una respuesta en la cual se elimina la totalidad o la mayor parte de las respuestas incorrectas. La eficacia de la teoría de los cuantos aplicada a diversas áreas del conocimiento pronto se haría reveladora en sí, ya que en ella se muestra que si hoy se fabrican ordenadores y si se tiene una química y biología molecular avanzada y si se tienen los semiconductores, sería por ejemplo gracias a la mecánica cuántica. Y el estudio formal de la computación cuántica comenzó con el trabajo de Feynman sobre la posibilidad de simular sistemas cuánticos y las leyes de la física que caracterizan el proceso de cálculo. La teoría como tal ha tenido diversas etapas y para Ramos Bernal sobresalen los siguientes aspectos. En primer lugar, existe el empleo de la estructura de la mecánica cuántica para la creación de nuevos algoritmos para encontrar la solución a los problemas de la ciencia computacional, cuya aplicación incide directamente en el actual desarrollo de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y el segundo aspecto sería la búsqueda y descubrimiento de nuevos y más eficientes algoritmos provenientes de diversas áreas de la ciencia computacional, el cual comprende el incremento de las actividades científicas en dos áreas, que serían la simulación de procesos naturales en computadoras cuánticas y la simulación de algoritmos cuánticos en plataformas computacionales clásicas. Por otro lado, es importante mencionar que el aumento de la complejidad de la computación cuántica será aprovechable con los instrumentos que permitan multiplicar la programación de forma automática, es decir, que sea autoprogramativa debido a la manipulación de grandes cantidades de datos que son fundamentales dentro de los procesos computacionales. Por ello, al hablar de computación cuántica, se tiene que hacer referencia a los llamados ordenadores cuánticos, que dicho de forma simple, serían sistemas físicos que utilizan fenómenos mecanocuánticos básicos para realizar operaciones matemáticas. Es importante decir que ya se han construido algunos ordenadores cuánticos empleando tecnologías muy sofisticadas, limitándose a una cierta cantidad de qubits, y se busca el poder de construirlos con un número mayor de qubits para hacerlos competitivos con los ordenadores convencionales. Entonces, esto es un enorme desafío, ya que cuando más qubits haya, más difícil será mantener su delicado estado cuántico. Y es aquí cuando por fin llegamos a la supremacía cuántica. John Bernskill acuñó el término supremacía cuántica preguntándose sobre qué tareas cuánticas serían factibles de realizar, aunque resulten difíciles de simular desde los esquemas clásicos.
La dificultad de la aventura reside en la propia naturaleza cuántica debido a su imprevisibilidad y a la acumulación de pequeños errores. Y dicho autor señaló que su estudio está motivado por la observación, ya que se cree ampliamente, pero no está comprobado, que los sistemas clásicos no pueden simular sistemas cuánticos altamente complejos de forma eficiente, y esperamos la aproximación del día en que los sistemas cuánticos bien controlados puedan realizar tareas que superen lo que se puede hacer en el mundo clásico. Es decir, con esto, la computación cuántica multiplica de manera exponencial la velocidad de las computadoras. Y es así como se observa que la promesa de las computadoras cuánticas es el hecho de que ciertas tareas computacionales podrían ejecutarse exponencialmente más rápido en un procesador cuántico que en un procesador clásico, por lo que al día de hoy uno de los desafíos más fundamentales es la construcción de un procesador de alta fidelidad, el cual sea capaz de ejecutar algoritmos cuánticos en un espacio computacional exponencialmente grande. Y a manera de ejemplo, empresas como Google en el año 2019 con su procesador cuántico Sycamore han mostrado el aumento dramático en la velocidad en comparación con todos los algoritmos clásicos utilizados en la computación a nivel convencional de última generación, con lo que se origina un nuevo paradigma informático, intentando alcanzar el régimen de la supremacía cuántica concerniente a la innovación algorítmica basada en los conocimientos de la teoría de la complejidad. Y es decir, en resumen, vamos a considerar a la supremacía cuántica como un hito central para la computación cuántica, la cual está pasando de un tema de investigación a ser una tecnología disruptiva que va a desbloquear nuevas capacidades computacionales. Amigas y amigos, espero que este tema haya sido de su interés y si es así, les agradecería mucho si comparten este material con todos sus contactos en sus redes sociales, si me dan like y si me dejan su opinión en la caja de comentarios. También van a aparecer mis propias redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estemos en contacto de forma constante. Suscríbanse a este espacio, ya que con ello ayudan a que este canal siga creciendo, y les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta este punto, esperando de corazón que tengan muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones. Hasta la próxima.